Cuando los gritos de su hijo se apagaron en el bosque y el eco de los golpes finalmente quedó en silencio, Elena permaneció inmóvil frente a los restos de lo que durante 20 años había sido su único refugio. La cabaña, levantada con las manos temblorosas de una joven que había escapado de una vida tormentosa, y reforzada con los años como si ella quisiera aferrarse a cada clavo, y a cada pared, ahora era un montón caótico de madera rota, cristales, telas húmedas y una nube de polvo que se negaba a asentarse. El viento frío de la tarde se coló entre los huecos que antes eran ventanas, levantando cenizas pequeñas como si quisiera borrar cualquier memoria de lo que allí ocurrió. Elena sintió un dolor profundo, no solo por la pérdida material, sino por la certeza de que su propio hijo, aquel al que había protegido incluso cuando el mundo entero lo dio por perdido, había sido quien destruyó la última cosa que le pertenecía. ¿Por qué, Tomás?, susurró, aunque sabía que no habría respuesta. El muchacho, ahora un hombre de 27 años, había llegado esa mañana tambaleándose, con los ojos vidriosos y un olor fuerte a alcohol que hablaba por él antes de abrir la boca. No era la primera vez que aparecía buscando dinero, pero sí la primera vez que cruzaba esa frontera invisible entre el reclamo y la furia descontrolada. Había gritado, había exigido que le entregara lo que él llamaba, su parte, aunque nunca hubo una parte. Nunca hubo nada más que lo poco que ella podía cultivar o remendar con paciencia. Cuando ella se negó, cuando le dijo que no tenía nada, que solo le quedaba la cabaña y unas pocas mantas, la ira cegó a Tomás. Con una fuerza que ella nunca imaginó, empujó muebles, tiró estantes, pateó las paredes como si fueran responsables de su miseria. Y cuando ella intentó detenerlo, la apartó de un golpe que la dejó en el suelo, viendo cómo el mundo se inclinaba y giraba. La cabaña cayó poco después, derrumbándose como si también se resignara a un destino inevitable. Ahora, horas más tarde, el silencio del bosque parecía un reproche. Elena se abrazó el pecho, sintiendo la piel ardida por el golpe y el alma destrozada por algo más profundo, la certeza de que había perdido a su hijo mucho antes de esa mañana. Con pasos lentos, se acercó a las ruinas. No tenía a dónde ir, tampoco tenía fuerzas para lamentarse más. Solo debía recoger lo que quedara. Apartó una viga ligera y descubrió ropa aplastada por una piedra. Más allá, encontró un cuenco de barro partido por la mitad. Cada pequeño objeto la pinchaba por dentro como una aguja, recordándole momentos de su vida que había preferido olvidar. El sol comenzaba a bajar, tintando el cielo de colores anaranjados y rojizos. Ella sabía que debía terminar antes de que la noche cayera por completo. Buscó una manta vieja, milagrosamente intacta, y comenzó a apilar sobre ella lo que pudiera rescatar. Cuando movió otra tablilla, escuchó un sonido hueco. Detuvo la respiración. El ruido no pertenecía a madera rota ni a utensilios caídos. Sonaba a algo más, como si hubiese golpeado un objeto enterrado, duro y sólido. Quizá era solo parte del suelo de la cabaña levantado por el derrumbe, pero algo en ese eco llamó su atención. Retiró trozos más grandes de madera y hojas secas. Cuanto más quitaba, más evidente se hacía que aquello no era simple tierra. Había una estructura rectangular, de madera gruesa, con bordes metálicos oscuros por el tiempo. Era un baúl, uno que ella no recordaba haber visto nunca. Su respiración se aceleró. ¿Cómo? ¿Cuándo? Pensó. La cabaña había sido construida por los primeros habitantes del bosque hacía muchas décadas, quizá un siglo antes incluso. Ella solo reforzó lo que ya existía cuando llegó. Nunca había revisado el subsuelo, jamás imaginó que algo pudiera estar escondido allí. Se arrodilló, ignorando el dolor del golpe que aún latía en su costado, y pasó la mano por la superficie. La madera estaba fría, áspera y marcada por el tiempo, pero firme. El candado de hierro, oxidado, cedió fácilmente cuando lo tocó. Casi parecía que esperaba abrirse. Con un leve crujido, levantó la tapa. Un olor antiguo, mezcla de polvo, papel envejecido y humedad, le golpeó el rostro. Dentro había varias telas dobladas con esmero, y bajo ellas, una pila de documentos envueltos en cuero. A un lado, cuidadosamente colocado, había un pequeño cofre de metal. Su corazón comenzó a golpearle en el pecho con fuerza. Se le humedecieron los ojos sin que ella pudiera explicarse por qué. Alguna intuición vieja, enterrada, vibró dentro de su memoria. Tomó uno de los documentos y lo desenrolló lentamente. Sus manos temblaron. Era un acta, una escritura, y en la esquina inferior, un sello real. No puede ser, susurró.
El documento declaraba que el terreno donde ella vivía, no solo la cabaña, sino cientos de hectáreas alrededor, pertenecía al propietario original de ese baúl, y luego, por herencia, a la familia del firmante. Y ella conocía ese apellido. Era el suyo. Elena sintió que el aire se escapaba de su pecho. La vista se le nubló por un momento y se sentó en el suelo para no caer. ¿Cómo era posible? Su padre, aquel hombre silencioso del que solo tenía vagos recuerdos, había muerto cuando ella tenía 9 años. Su madre nunca habló de propiedades ni de herencias, solo de deudas, de huir, de miedo. Elena supuso que habían perdido todo, que nunca tuvieron nada realmente. Pero allí estaba, negro sobre blanco, sellado con un documento oficial. Ese terreno era suyo por derecho, y no era un pedazo de bosque olvidado. Era una extensión enorme, fértil, deseada por muchos, incluida la compañía maderera que años atrás había intentado comprarlo. Lo que significaba que, Elena tragó saliva, mirando nuevamente el baúl, sintiendo esa mezcla de incredulidad y vértigo que acompaña siempre a las verdades demasiado grandes. Si lo que contenía ese baúl era real, ella no era una mujer pobre viviendo en una cabaña vieja. Era la heredera de una propiedad que valía una fortuna. Buscó el pequeño cofre metálico. Sus dedos temblaban más con cada segundo. Lo abrió con suavidad, temiendo romper algo. Dentro había monedas antiguas, de oro puro, ordenadas como si alguien hubiera querido conservarlas para un día especial. No eran muchas, pero bastaban para cambiar la vida de cualquier persona. Para cambiar la vida de ella. Y también, la de su hijo. Elena sintió una punzada en el corazón. Porque, a pesar de todo, Tomás era su hijo. Y aunque el dolor todavía estaba fresco, sabía que si él descubría esto, la destruiría. O se destruiría a sí mismo intentando adueñarse de algo que no sabría manejar. Ella debía ser fuerte. Por primera vez en su vida, debía pensar en sí misma, y decidir qué hacer con ese secreto. Un crujido en el bosque la hizo levantar la cabeza de golpe. El corazón se le aceleró. Quizá era un animal, o quizá Tomás había vuelto. Elena guardó el acta contra su pecho, respirando rápido, mientras la luz del atardecer se volvía más tenue. El bosque parecía observarla, como si también esperara su decisión. Y por primera vez en muchos años, ella no se sintió débil. Sintió poder, un poder que jamás habría imaginado que le pertenecía. Un poder que había permanecido oculto bajo su propia casa, esperando el momento correcto para ser encontrado. Ella había vivido sola en su pequeña cabaña durante años, aprendiendo a depender únicamente de sí misma. Cada rincón de aquel lugar estaba impregnado de recuerdos, tanto felices como dolorosos. La cabaña no era lujosa ni grande, pero para ella representaba libertad, independencia y una sensación de control sobre su propia vida. Sin embargo, aquella estabilidad estaba a punto de ser destruida de la manera más inesperada y brutal. Su hijo, en un arranque de ira y frustración, llegó aquella mañana sin previo aviso. La furia en sus ojos era evidente y, antes de que pudiera reaccionar, comenzó a destrozar los muebles, romper ventanas y derribar paredes. Cada golpe resonaba en el corazón de ella, no solo por el daño material, sino por la traición y el dolor de ver cómo alguien a quien había amado tanto podía actuar con tanta violencia. Mientras la cabaña se derrumbaba a su alrededor, ella buscaba desesperadamente un lugar seguro, intentando proteger al menos los recuerdos que podía rescatar. Fotos familiares, cartas antiguas y algunos objetos preciados fueron recogidos mientras el caos se desarrollaba. La situación parecía desesperada, y el miedo se mezclaba con la impotencia de no poder detener la destrucción. Pero entre los escombros, algo llamó su atención. Entre las piedras y la madera rota, algo brillaba con un destello inusual. Se agachó, apartando los restos, y descubrió un pequeño cofre que nunca había visto antes. Su corazón comenzó a latir con fuerza, una mezcla de curiosidad y esperanza la invadió. Aquel cofre parecía un objeto ordinario, pero algo en él le decía que contenía algo importante, algo que podría cambiar su vida para siempre. Con manos temblorosas, abrió el cofre y encontró documentos antiguos, cartas y algunos objetos que revelaban secretos familiares que habían estado ocultos por generaciones. Entre ellos, había escrituras de propiedades, contratos y correspondencias que demostraban que la familia tenía recursos y conexiones que ella nunca había conocido. Más aún, algunos documentos mostraban que ciertos poderes legales y económicos estaban a su disposición, y que ella, como heredera, podía acceder a ellos. La revelación la dejó atónita.
Durante años, había vivido pensando que su vida estaba limitada a aquella cabaña y a su pequeño mundo, pero ahora comprendía que había un potencial mucho mayor dentro de sus manos. La ira que había sentido hacia su hijo comenzó a mezclarse con determinación. No permitiría que nadie, ni siquiera él, le arrebatara la oportunidad de tomar control sobre su destino. Conforme revisaba los documentos, también encontró cartas y diarios que contaban historias de valentía, sacrificio y resiliencia de sus antepasados. Cada página reforzaba la idea de que estaba destinada a algo más grande, algo que podía cambiar no solo su vida, sino la de su comunidad. La combinación de conocimiento, recursos y la fuerza que había cultivado durante años la hicieron sentir poderosa de una manera que nunca antes había experimentado. Ella decidió que no sería una víctima. Cada paso que dio hacia reconstruir su vida estuvo marcado por la determinación de aprovechar los secretos y recursos que había descubierto. Contactó a asesores legales, buscó apoyo en personas de confianza y comenzó a planear cómo usar aquello que ahora estaba a su alcance. La cabaña, aunque destruida, ya no era un símbolo de su limitación, sino un catalizador para su renacimiento. Su hijo, al darse cuenta de la magnitud de lo que había ocurrido y del poder que su madre ahora poseía, comenzó a cambiar su actitud. No era solo miedo lo que veía en sus ojos, sino respeto y reconocimiento por la fuerza de alguien que había sido subestimado durante demasiado tiempo. La relación entre ambos no se resolvió de inmediato, pero la dinámica había cambiado para siempre. Ella ya no era solo la madre vulnerable. Ahora era una mujer con recursos, conocimiento y la capacidad de protegerse y prosperar. En los meses siguientes, comenzó a reconstruir su vida, aprovechando cada oportunidad que los documentos y secretos familiares le ofrecían. La comunidad que la había visto sufrir y luchar sola comenzó a admirarla y apoyarla. Su historia de superación se convirtió en un ejemplo de resiliencia, recordando a todos que incluso en los momentos más oscuros, los secretos ocultos y la fuerza interior pueden transformar completamente la vida de una persona. La experiencia dejó una lección clara: las adversidades, aunque dolorosas y devastadoras, pueden convertirse en catalizadores de cambio. Lo que comenzó como la destrucción de su hogar se convirtió en el descubrimiento de su verdadero poder. Ella entendió que cada golpe recibido, cada pérdida y cada momento de soledad habían sido preparaciones para enfrentar un desafío mayor, y que finalmente, estaba lista para reclamar lo que siempre le había pertenecido, no solo en propiedad, sino en derecho a vivir una vida plena y empoderada.